No seas dramática. Solo fue un beso y, además, él es más guapo. Ella se encogió de hombros, así que me fui. Ahora él la ha humillado y ella me está suplicando que vuelva. Solía pensar que la lealtad era la base de todo. Mis padres habían estado casados durante 30 años. Mi hermano mayor había estado con su esposa desde la secundaria. Y supuse que así es como se suponía que funcionaba. Conoces a alguien, lo amas y te quedas con él. Esa era mi mentalidad cuando conocí a Emily. No fue mi primera novia, pero fue la primera con la que realmente vi un futuro. Emily era hermosa de esa manera que hacía que la gente la mirara fijamente sin querer. Tenía un encanto natural que podía llenar una habitación, y honestamente, esa fue una de las cosas que me atrajo de ella en primer lugar. Todo el mundo quería estar cerca de ella. Yo simplemente me sentía afortunado de que ella quisiera estar conmigo. Durante 2 años, pensé que estábamos construyendo algo sólido. Yo era el confiable. Tenía un trabajo estable, pagaba mis facturas a tiempo y me aseguraba de que ella nunca tuviera que preocuparse por las pequeñas cosas. Si su coche se averiaba, yo estaba allí. Si tenía un mal día en el trabajo, yo preparaba la cena y la escuchaba desahogarse. Hice todo lo posible por ser su lugar seguro. Pero Emily, ella tenía una vena inquieta. Le gustaba la emoción, la atención y ser el centro de todo. Coqueteaba con los camareros, se reía con sus compañeros de trabajo y publicaba fotos que me hacían levantar una ceja. Cada vez que lo mencionaba, ella se reía y lo descartaba con un gesto. Relájate, decía, poniendo los ojos en blanco. No me voy a casar con el primer chico con el que salga. Necesitas soltarte. Me dolía escuchar eso de ella. No le estaba pidiendo que se casara conmigo. Solo quería respeto. Aún así, me dije a mí mismo que solo era su personalidad. Le encantaba la atención, pero no significaba nada. Me tragué mi orgullo e ignoré las pequeñas señales de advertencia. También hubo muchos buenos momentos. No me malinterpreten. Viajes por carretera en los que poníamos la música a todo volumen y cantábamos hasta perder la voz. Domingos perezosos en los que nos quedábamos en la cama hasta el mediodía. Tenía una forma de hacer que la vida se sintiera divertida e impredecible. Y me convencí a mí mismo de que eso valía más que unos cuantos comentarios descuidados o bromas coquetas. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que estaba ignorando quién era ella realmente porque no quería enfrentarlo. Pensé que ser el novio leal y estable sería suficiente. Pensé que ella eventualmente vería el valor en eso. Pero Emily no veía la lealtad como una fortaleza. La veía como algo aburrido. Y la noche en que todo finalmente se desmoronó. Ni siquiera intentó ocultarlo. La noche en que todo se derrumbó no se suponía que fuera dramática. Era solo el cumpleaños de un amigo en un bar del centro. Ni siquiera tenía ganas de ir, pero Emily insistió. Vamos, no seas un cascarrabias, bromeó mientras se arreglaba el maquillaje. Será divertido. Además, nunca sales lo suficiente. Acepté, aunque las multitudes no eran realmente lo mío. Supuse que valía la pena para hacerla feliz. Al principio, todo estaba bien. Nos mezclamos, tomamos unas copas, reímos con amigos. Pero luego noté cómo la atención de Emily cambiaba. Seguía acercándose a un tipo, alto, llamativo, con esa sonrisa arrogante que gritaba problemas. Lo reconocí como alguien de nuestro círculo de amigos más amplio, un tipo llamado Jason. Traté de ignorarlo, pero cada vez que me daba la vuelta, allí estaba ella, inclinándose demasiado cerca, riendo demasiado fuerte, tocando su brazo como si fuera algo natural. Sentí esa sensación de hundimiento en el estómago, del tipo que no puedes ignorar. Me dije a mí mismo que tal vez estaba exagerando. Tal vez no era nada. Entonces lo vi, al otro lado de la habitación, claramente, lo besó. No un piquito, no un accidente, un beso de verdad. Me quedé helado. La música retumbaba. La gente gritaba para hacerse oír, pero por un momento, todo quedó en silencio. Simplemente me quedé allí, mirando a la chica que creía conocer, viéndola besar a otro como si yo no existiera.
Cuando finalmente se apartó y se dio cuenta de que la estaba mirando, ni siquiera pareció culpable. Simplemente parpadeó y luego se acercó como si nada. ¿Por qué me miras así?, preguntó como si yo fuera el loco. Acabas de besarlo, dije, mi voz firme aunque sentía que mi pecho se estaba derrumbando. Emily se encogió de hombros. No seas dramático. Solo fue un beso. Solo un beso, repetí, sin levantar la voz. Se supone que eso lo mejora. Su tono se volvió agudo, defensivo. Estás actuando como si me hubiera acostado con él delante de ti. Fue un beso. Y además, inclinó la cabeza hacia Jason. Él es más guapo. ¿Cuál es el problema? La miré fijamente. De todas las cosas que podría haber dicho, esa fue la puñalada. No una disculpa, no una excusa, solo desdén. Como si estuviera exagerando por esperar un respeto básico. Algo hizo clic en mí en ese momento. Me di cuenta de que no tenía sentido discutir, ningún discurso cambiaría su opinión, ninguna súplica restauraría lo que acababa de destrozar. Así que no le di el drama que esperaba. Entonces puedes quedarte con él, dije en voz baja. Ella parpadeó, desconcertada por lo tranquilo que estaba. Espera, ¿qué? Dejé mi bebida, cogí mi chaqueta y la miré directamente a los ojos. Si eso es lo que quieres, adelante. Se acabó. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no salió nada. Por primera vez esa noche, parecía realmente insegura. No me quedé para ver su reacción. Salí de ese bar, dejando la música, el ruido y a Emily atrás. Afuera en la calle, el aire fresco de la noche me golpeó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí claridad. Mi pecho todavía dolía. Pero sabía una cosa con certeza. No iba a luchar por alguien que podía desecharme tan fácilmente. No le envié un mensaje de texto. No respondí a sus llamadas esa noche. Simplemente dejé que el silencio se interpusiera entre nosotros. Y por doloroso que fuera, ese silencio se convirtió en el comienzo de algo que ni siquiera sabía que necesitaba. La primera noche después de que salí de ese bar, apenas dormí. Mi teléfono se iluminó varias veces con su nombre, pero no lo toqué. Simplemente me quedé allí en la oscuridad, mirando al techo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Una parte de mí quería gritar, llamarla y exigir respuestas. Otra parte de mí seguía reproduciendo sus palabras en mi cabeza. No seas dramático. Solo fue un beso. Y además, él es más guapo. Esa fue la parte que más me quemó. No solo el beso en sí, sino la forma en que me descartó como si yo no fuera nada. Los días siguientes fueron como caminar a través de la niebla. Los amigos me enviaban mensajes de texto preguntando por qué Emily se había ido de la fiesta sin mí. Un par incluso mencionó que ella y Jason se veían bastante cómodos después. No les di detalles. Solo dije que habíamos terminado. En el trabajo, mantuve la cabeza gacha. Cumplí con mis turnos, llegué a casa y traté de no pensar demasiado. Pero cada vez que cerraba los ojos, la veía inclinándose hacia él, riendo como solía reír conmigo. Aún así, no la contacté. No la confronté de nuevo. Algo en mi interior me decía que el silencio era el único poder que me quedaba. Después de aproximadamente una semana, la niebla comenzó a disiparse. El dolor todavía estaba allí, pero noté algo nuevo. Espacio. Por primera vez en 2 años, no estaba revisando mi teléfono constantemente. No estaba reorganizando mi horario en torno a otra persona. No estaba tratando de anticipar cómo mantenerla feliz. Empecé a llenar ese espacio. Volví a coger mi guitarra, algo que no había tocado en meses. Me inscribí en el gimnasio cerca de mi apartamento y realmente fui, aunque solo fuera para cansarme lo suficiente como para dormir. Llamé a mi hermano e hice planes por primera vez en mucho tiempo. El silencio que al principio se sentía tan pesado comenzó a sentirse más ligero, como si finalmente estuviera respirando de nuevo. Por supuesto, Emily no había terminado. Me enteré a través de amigos en común que ahora estaba saliendo con Jason. Y aparentemente, no era tímida al respecto.
Publicaba fotos de ellos juntos, todos sonrisas y cócteles. La gente me etiquetaba en ellas por accidente o tal vez a propósito, pero lo ignoré. Cada publicación, cada historia, cada intento de afectarme, lo dejé pasar. Porque por mucho que doliera, sabía que lo que esperaba al otro lado de todo ese ruido era peor. Estar con alguien que pensaba tan poco de mí. Aún no estaba curado. Ni de lejos. Pero sabía esto. Preferiría enfrentar el silencio que volver a escucharla descartarme de esa manera. Pasaron un par de meses. Para entonces, la agudeza de la ruptura se había atenuado y estaba entrando en un ritmo por mi cuenta. Trabajo, gimnasio, ver a la familia, pequeñas victorias aquí y allá. Aún no estaba prosperando, pero estaba más estable. Fue entonces cuando las historias sobre Emily y Jason comenzaron a llegarme. Al principio, eran pequeñas cosas. Un amigo mío que había estado en esa misma fiesta de cumpleaños me envió un mensaje de texto una noche. Tío, Jason la trata como basura en público. Esquivaste una bala. No pedí detalles, pero llegaron de todos modos. Jason era ruidoso, imprudente, y se aseguraba de que todos a su alrededor supieran que Emily era suya. No de la manera afectuosa, sino de la manera controladora y presuntuosa. Si ella se reía del chiste de otro tipo, Jason le pasaba un brazo por encima y decía algo grosero como, «Está ocupada, hermano». Más de una vez, la avergonzaba frente a sus amigos, bromeando sobre cuántas otras chicas estaban esperando en la fila por él. Amigos en común me dijeron que ella lo ignoraba, pero las grietas se estaban mostrando. El gran punto de inflexión llegó durante otra noche de fiesta. Aparentemente, Jason desapareció por un tiempo, y cuando Emily fue a buscarlo, lo encontró besándose con otra persona allí mismo, en el mismo bar. La noticia se extendió rápidamente. La gente la vio salir furiosa, llorando, mientras Jason se quedaba atrás y se reía de ello. Alguien incluso filmó parte de ello. Jason sonriendo mientras sus amigos le daban palmaditas en la espalda. El vídeo circuló por nuestro círculo en cuestión de horas. No lo vi yo mismo, pero escuché lo suficiente como para saber que fue malo. Un amigo me envió un mensaje. ¿Recuerdas cuando dijo que él era más guapo? Acaba de dejarla en ridículo delante de todos. No respondí. No lo necesitaba. La chica que una vez me dijo que no fuera dramático, que restó importancia a besar a otro tipo porque es más guapo, ahora estaba recibiendo el mismo tratamiento, solo que peor. Y a diferencia de mí, Jason no se fue en silencio. Hizo alarde de su falta de respeto frente a ella y de cualquiera que estuviera mirando. Después de esa noche, el brillo se desvaneció rápidamente. Emily dejó de publicar fotos con Jason. Las constantes actualizaciones de Míranos en sus historias se agotaron. Los amigos que una vez la habían defendido comenzaron a hacer pequeños comentarios a sus espaldas. Una incluso admitió, actuaba como si hubiera mejorado, pero ahora solo parece estúpida. Me mantuve en silencio. No me regodeé. No me uní a los chismes. No lo necesitaba. El silencio que una vez se sintió como debilidad ahora se sentía como fuerza. Porque esta es la cosa, no tuve que mover un dedo. El karma estaba haciendo el trabajo por mí. A veces me encontraba pensando en esa noche en el bar. Su encogimiento de hombros despectivo, la forma en que dijo, ¿cuál es el problema? Solía preguntarme si debería haber luchado más, gritado, exigido algo mejor. Pero ahora, viéndola desmoronarse desde la distancia, me di cuenta de que haberme ido había sido lo más fuerte que podría haber hecho. Cuando llegó el tercer mes, la gente ya no hablaba de Jason y Emily. Solo hablaban de Emily, de lo miserable que se veía, de cómo había perdido peso por el estrés, de cómo evitaba ciertos eventos sociales porque no quería verlo a él ni enfrentar los susurros. Y entonces, una noche, mi teléfono vibró. Su nombre iluminó la pantalla. Fue la primera vez que intentó contactarme directamente desde la noche en que salí de ese bar. El primer mensaje fue corto. Emily, oye, te extraño. ¿Podemos hablar? Lo miré durante un rato. 2 meses antes, habría aprovechado la oportunidad de escucharla decir que me extrañaba. Pero ahora, después de todo,
bloqueé mi teléfono y volví a lo que estaba haciendo. Sin respuesta. Unos días después, llegó otro mensaje de texto. Emily, sé que probablemente me odias, pero solo quiero decir que lo siento. Las cosas no salieron como pensaba. Cometí un error. Siempre fuiste bueno conmigo. ¿Podemos hablar, por favor? Este era más largo, más emocional, pero todavía se sentía vacío. Ni una sola vez mencionó la traición real. Ni una sola vez asumió una responsabilidad real. Todo era vago, como si decir cometí un error borrara el hecho de que me había mirado a los ojos y me había dicho que otro tipo era más guapo. De nuevo, lo ignoré. Ese silencio debe haberla afectado porque el siguiente intento no fue un mensaje. Fue ella apareciendo. Era un sábado por la tarde. Acababa de volver del gimnasio, con los brazos llenos de comestibles, cuando escuché a alguien gritar mi nombre desde el otro lado del estacionamiento. Ryan. Me di la vuelta y allí estaba ella, Emily, con el pelo recogido, gafas de sol puestas, caminando hacia mí como si fuera la dueña del lugar. Mantuve mi expresión neutral. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo quería verte, dijo, subiéndose las gafas de sol a la cabeza. Me has estado ignorando. Creo que deberíamos hablar. No hay nada de qué hablar, respondí, abriendo la puerta de mi casa. Se acercó más, casi bloqueándome. Vamos, no seas así. Dije que lo sentía. La fastidié. De acuerdo, Jason. No era lo que pensaba. Es un imbécil. Me avergonzó delante de todos. Pero tú me conoces. Sabes que esa no es quien realmente soy. Dejé los comestibles y la miré. Lo besaste delante de mí. Luego me dijiste que no era un gran problema porque era más guapo. ¿Así es como eres, Emily? Su mandíbula se tensó. Estaba borracha, Ryan. La gente comete errores. ¿Realmente vas a tirar por la borda todo lo que teníamos por un beso? Negué con la cabeza. Tú lo tiraste por la borda. Yo solo lo acepté. Su máscara de calma se resquebrajó y levantó la voz. ¿Y qué? ¿Vas a actuar como si fueras perfecto, como si nunca te equivocaras? ¿Crees que eres mejor que yo ahora? Mantuve mi tono uniforme. No, solo creo que merezco algo mejor de lo que me diste. Me miró fijamente, su rostro retorciéndose entre la frustración, la incredulidad y algo cercano a la desesperación. ¿No lo dices en serio? Todavía te importo. Puedo verlo. Te equivocas, dije en voz baja. Me importaba la persona que pensé que eras. Pero esa persona no existe. Por un momento, pareció que podría llorar, pero luego su expresión se endureció de nuevo. Bien, sé mezquino. No vengas arrastrándote de vuelta cuando te des cuenta de que nadie más te aguantará. Recogí mis comestibles y abrí la puerta. Adiós, Emily. El sonido de la puerta cerrándose entre nosotros fue final, pero ella no se detuvo ahí. Durante la semana siguiente, llamó 2 veces, dejó mensajes de voz e incluso hizo que uno de sus amigos me enviara un mensaje para que simplemente la escuchara. Los mensajes pasaron de ser apologéticos a amargos. Un día era, nos extraño. Por favor, te necesito. Al siguiente era, eres un idiota frío. No me extraña que buscara a otro. Ignoré cada uno de ellos. Porque la verdad era que, cuanto más me contactaba, más me daba cuenta de lo lejos que había llegado. La chica que una vez me hizo sentir pequeño ya no tenía ningún poder sobre mí. Y cuando finalmente me acorraló por última vez, estaba listo para darle la única respuesta que quedaba. Sucedió un jueves por la noche. Acababa de salir del trabajo y me dirigía a mi coche cuando escuché su voz detrás de mí. Ryan, espera. Me di la vuelta y vi a Emily corriendo por el estacionamiento, un poco sin aliento. Por un segundo, consideré simplemente subir a mi coche y marcharme, pero algo en mí dijo que era hora de terminar esto cara a cara. Se detuvo a unos metros de distancia, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Por favor, solo escúchame. Sé que la fastidié. Sé que te hice daño, pero puedo ser mejor.
He estado pensando en nosotros sin parar y ahora me doy cuenta de lo que significabas para mí. Eras estable, leal, leal. Eso es lo que necesito. Su voz se quebró y por un breve momento vi a la chica que una vez me había importado. Pero luego recordé esa noche, ella riendo en los brazos de otro hombre, descartándome como si no importara. Respiré hondo. Emily, no creo que lo entiendas. No quiero ser lo que necesitas. Quería estar con alguien que me valorara desde el principio, no con alguien que se diera cuenta después de quemar el puente. Sus ojos se abrieron de par en par. Así que eso es todo. Simplemente vas a tirar por la borda todo lo que teníamos. Tú lo tiraste por la borda, dije con calma. En el segundo en que me hiciste sentir que no era suficiente. E incluso ahora, no te estás disculpando por lo que hiciste. Solo estás en pánico porque no funcionó con él. Eso no es amor, Emily. Eso es conveniencia. Ella negó con la cabeza frenéticamente. No, no es así. Sé que fui egoísta, pero puedo cambiar. Puedo demostrártelo. Solo dame una oportunidad más. Me sentí extrañamente tranquilo. Unos meses atrás, habría cedido. Pero ahora no sentía nada más que claridad. No, dije. No quiero otra oportunidad. No contigo. He seguido adelante. Tú también deberías hacerlo. Su rostro se descompuso. La ira, la tristeza, la desesperación parpadearon en sus rasgos antes de que finalmente se decidiera por la amargura. Te arrepentirás de esto, escupió. Te darás cuenta de que nunca encontrarás a alguien como yo de nuevo. Abrí la puerta de mi coche y la miré a los ojos por última vez. Ese es el punto. Subí, arranqué el motor y me fui sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero, libre. Podía quedarse con su drama, sus juegos, su infinita necesidad de atención. Yo había terminado de cargar con eso. El cierre no estuvo en su disculpa ni en sus súplicas. El cierre estuvo en mí, al darme cuenta finalmente de que valía más que lo mínimo indispensable. Y mientras me incorporaba a la carretera, sabía una cosa con seguridad. Nunca más dejaría que alguien como Emily me quitara eso. Historia 2. No puedo casarme contigo. Estoy enamorada de mi ex. Ella lloró 2 semanas antes de la boda. Así que cancelé todo, vendí la casa y me mudé de estado. Las tarjetas de ubicación llegaron un martes. Lo recuerdo porque el sol entraba a raudales por el ventanal de la casa que habíamos comprado juntos, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como manchas de oro. Acababa de terminar de armar la última estantería de IKEA, absurdamente compleja, para nuestra biblioteca compartida, un proyecto que había estado posponiendo durante meses. El aroma a pino fresco y café flotaba en el aire. Era un momento de paz perfecto, del tipo que guardas mentalmente como un recuerdo feliz. Carla estaba en la mesa del comedor, una fortaleza de planificación de bodas. Carpetas, muestras de tela y un arco iris disperso de tarjetas de ubicación la rodeaban. Ella estaba escribiendo meticulosamente los nombres con su elegante letra cursiva llena de bucles, la única cosa que siempre dijo que su madre le había enseñado que era realmente hermosa. Mira esto, Luis, dijo ella, sosteniendo una. Señor y señora Hernández. Se ve tan oficial. Me acerqué, limpiándome el aserrín de las manos en mis jeans, y besé la parte superior de su cabeza. Su cabello olía a su champú, coco y vainilla. Es oficial. 2 semanas. Ya casi llegamos. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. Había notado eso mucho últimamente, una mirada distante, una preocupación que había atribuido a los nervios previos a la boda. Yo era arquitecto, entendía el estrés. Supuse que era solo la presión de finalizar 100 detalles diferentes. Estaba pensando, dijo ella, con la voz un poco demasiado ligera, tal vez deberíamos tener una mesa separada para los niños después de todo. Los gemelos de mi primo son enérgicos. Lo que tú creas que es mejor, cariño. Tú eres la directora ejecutiva de la operación si acepto. Fui a prepararnos más café. Esta era nuestra vida.
Los silencios cómodos, los proyectos compartidos, las bromas suaves. Nosotros construimos esto, la casa, el futuro, el nosotros. Durante 3 años, se había sentido como la construcción más sólida de mi vida. Esa noche, la solidez se convirtió en arena. Estaba en la cama leyendo una novela en mi tableta cuando ella entró. Había estado callada toda la noche, alegando dolor de cabeza. No se preparó para dormir. En cambio, se sentó en el borde del colchón, de espaldas a mí, el peso de su cuerpo haciendo crujir los resortes. Luis, dijo, con la voz pequeña y tensa, tenemos que hablar. Dejé la tableta. Mi corazón dio un pequeño tropiezo, del tipo que hace cuando sientes una caída repentina en una montaña rusa en la que no sabías que estabas. Está bien, ¿qué pasa? ¿Es la coordinadora del lugar otra vez? ¿Necesito ir allá? No es el lugar. Tomó una respiración aguda y entrecortada. Es todo. Me senté, recostándome contra la cabecera. ¿Qué quieres decir con todo? Háblame. Ella se giró entonces, y en la tenue luz de mi tableta, vi que su rostro estaba surcado de lágrimas. Mi primer instinto fue acercarme a ella, consolarla. Me detuve. Había un muro allí, invisible pero palpable. No puedo hacer esto, susurró, las palabras golpeándome como un golpe físico. Lo siento mucho, mucho, Luis. No puedo casarme contigo. El mundo no se hizo añicos. Simplemente se detuvo. El zumbido del refrigerador se desvaneció. El reloj en la mesa de noche se quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido de mi propia sangre palpitando en mis oídos. ¿De qué estás hablando? Mi voz era inquietantemente tranquila. ¿Son estos solo dudas de último momento? Porque eso es normal, Carla. Todos dicen que eso es normal. Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo más rápido ahora. No son dudas de último momento. Es mi corazón. No está. No está en esto. ¿No está en esto? Repetí la frase, sintiéndola ajena y estúpida en mi lengua. Compramos una casa juntos. Tenemos seguro conjunto. Nos casamos en 14 días. Tu corazón ha parecido estar bastante en esto durante los últimos 3 años. Lo sé. Pensé que lo estaba, lloró ella, su voz subiendo de tono. Pensé que lo había superado. Realmente lo pensé. Pero cada vez que miro estas tarjetas de ubicación, cada vez que pruebo las muestras de pastel, cada vez que elijo una canción para el primer baile, no pienso en ti y en mí. Pienso en él. El aire salió de mis pulmones. Solo había un él que cargaba ese peso. Javier. El exnovio de antes de mí. El de la motocicleta y la sonrisa temeraria. El que le había roto el corazón y cuyo fantasma yo había pasado años exorcizando pacientemente. Javier, dije, el nombre como una maldición en la habitación silenciosa. Ella asintió, una nueva ola de sollozos sacudiendo su cuerpo. Ella era la imagen de la miseria, pero todo lo que yo podía sentir era un entumecimiento frío que se extendía. Me contactó hace unos meses. Solo para hablar, dijo. Y empezamos a hablar, y todo volvió a inundarme. La pasión, la intensidad. Nunca fue así con nosotros, Luis. Lo que tenemos es cómodo. Es seguro. Pero con él, me siento viva. Cada palabra fue un corte quirúrgico preciso. Entonces, dije, mi voz aún plana, desprovista de la rabia que debería haber estado allí, déjame entender esto bien. Durante meses, mientras hemos estado planeando nuestra boda, reservando un lugar, enviando invitaciones, comprando una casa, tú has estado involucrada emocionalmente con tu exnovio. No fue así, insistió ella, el estribillo clásico del atrapado. Solo sucedió. Nunca quise lastimarte. Solo estoy tan confundida. No puedo casarme contigo cuando estoy enamorada de otra persona. No sería justo para ti. La hipocresía era tan vasta, tan asombrosa, que casi me reí.
La injusticia era la base de toda esta conversación. Miré alrededor de nuestro dormitorio, a la foto de nosotros en los cabos sobre la cómoda, al armario donde su ropa colgaba junto a la mía, a la pila de carpetas de la boda visibles a través de la puerta. Todo parecía un escenario de teatro, una fabricación endeble. El hombre que yo era hace 2 minutos habría suplicado. Habría enumerado todos nuestros recuerdos felices. Habría prometido ser más apasionado, menos seguro. Habría luchado por ella. Pero ese hombre se había ido, desmantelado por 6 oraciones. La miré a ella, a esta mujer que lloraba porque era ella quien estaba rompiendo su propio corazón al traicionarme. Vi toda la narrativa patética que había construido para sí misma, la heroína trágica dividida entre el seguro y confiable Luis y el apasionado y emocionante Javier. Y yo había terminado de ser un personaje en su historia. Saqué las piernas de la cama y me puse de pie. Me sentí increíblemente tranquilo, el tipo de calma que viene después de un diagnóstico cuando lo peor se ha confirmado y todo lo que queda es el tratamiento. Está bien, dije. Ella me miró fijamente, sus sollozos deteniéndose con hipo. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa que entiendo, dije, caminando hacia la puerta. Estás enamorada de Javier. No puedes casarme contigo. El mensaje es recibido. Luis, espera. Ella salió apresuradamente de la cama. ¿No vas? ¿No vas a decir nada más? ¿No estás enojado? Grítame. Algo. Me detuve en el umbral, mi mano en el marco. Miré hacia atrás, a la confusión atónita en su rostro manchado de lágrimas. Ella había esperado drama. Había esperado una escena digna de su gran dilema trágico. No le di nada. ¿Qué te gustaría que dijera, Carla? Has sido muy clara. ¿Crees que lo que construimos es cómodo? ¿Crees que él te hace sentir viva? No voy a rogarte que veas valor en una vida que ya has decidido tirar a la basura. Me di la vuelta y caminé por el pasillo hacia la habitación de invitados, el piso frío bajo mis pies. Detrás de mí, escuché un grito ahogado, pero no miré hacia atrás. La primera fase había terminado. La demolición había comenzado. No dormí. Me senté en el sillón de la habitación de invitados, viendo el reloj digital en la mesa de noche cambiar de las 11:59 de la noche a las 12 de la madrugada. El día de mi boda era ahora en 13 días. El pensamiento ya no era una fuente de alegría, sino un simple problema logístico que resolver. El entumecimiento inicial había retrocedido, reemplazado por una claridad fría y cristalina. No había lugar para el duelo. El duelo era un lujo para una versión futura de mí. La versión presente tenía un proyecto que gestionar, el desmantelamiento sistemático de una vida. A las 7:01 de la mañana, escuché abrirse la puerta del dormitorio principal y el sonido de la ducha corriendo. Esperé hasta que se detuvo, luego salí. Carla estaba en la cocina, con los ojos hinchados y rojos, aferrada a una taza de té. Me miró, una pregunta silenciosa colgando en el aire, ¿has cambiado de opinión? ¿Vas a luchar por nosotros? Pasé junto a ella hacia la cafetera. No la miré. Luis, comenzó, con voz frágil. Necesito hacer algunas llamadas, dije, mi tono tan neutral como si hubiera dicho, necesito cambiar el aceite. Me serví mi café, entré a mi oficina en casa y cerré la puerta. La primera llamada fue la más difícil. Mi madre contestó al segundo timbre, con voz alegre. Luis, buenos días, cariño. Justo estoy finalizando la lista de invitados para la cena de ensayo con tu padre. Tomé aire. No había una buena manera de hacer esto. Mamá, la boda se canceló. Un momento de silencio atónito. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con se canceló? ¿Pasó algo con el lugar? ¿Un incendio? No. Carla está enamorada de otra persona. Su ex, Javier. Ella no puede seguir adelante con esto. Otro silencio, más largo esta vez. Podía escuchar el sonido de su mundo recalibrándose. Oh, mi niño. Oh, Luis, lo siento mucho. ¿Dónde estás?
¿Estás bien? ¿Quieres que vayamos? Estoy bien. Estoy en casa. Y no, por favor no vengan. Tengo mucho que manejar. Podemos ayudarte, cariño. Podemos. Mamá, dije, mi voz firme, sin dejar lugar a discusión. Necesito que le digas a papá, y necesito que me dejes manejar esto a mi manera. No hay nada que discutir. Se acabó. Colgué, la finalidad de las palabras asentándose en la habitación. Luego abrí la hoja de cálculo maestra de la boda, mi obra maestra de gestión de proyectos codificada por colores y súper organizada, y me puse a trabajar. Las llamadas comenzaron. Yo era una máquina, y mi guión era brutalmente eficiente. Llamada a la coordinadora del lugar, Elena, soy Luis Torres. Con respecto a la reserva del día 15, necesito cancelar. Sí, la boda. La novia está enamorada de su expareja. No, no hay reprogramación. Por favor, envíeme por correo electrónico la factura final por cualquier cargo de cancelación. Gracias por su comprensión. Clic. Llamada al servicio de catering, hola, soy Luis Torres. Estoy cancelando el pedido para el día 15. El evento se canceló. ¿La razón? Diferencias irreconciliables del corazón. Solo los cargos de cancelación, por favor. Envíenmelos por correo electrónico. Clic. Llamada a la banda, sí, hola. Luis Torres. Están reservados para mi boda el día 15. Consideren la reserva cancelada. La novia lo canceló. Sí, es una situación de mierda. Envíen la factura. Fui despiadada y quirúrgicamente honesto. Usé las palabras canceló y enamorada de su ex como un bisturí, cortando cualquier posible incomodidad o lástima. Mi franqueza era un escudo. Se anticipaba a sus preguntas y despojaba la situación de su drama, reduciéndola a una simple transacción, un evento cancelado con costos asociados. Alrededor del mediodía, salí para buscar un vaso de agua. Carla estaba en el sofá envuelta en una manta, con su teléfono en la mano. Parecía completamente desconcertada. La banda me acaba de enviar un mensaje de texto, dijo ella, con voz hueca. Dijeron que lamentaban escuchar sobre la cancelación. ¿Cómo es que ya lo saben? Yo les dije, rellenando mi vaso de agua. ¿Tú les dijiste? ¿Qué dijiste? La verdad. Me giré para mirarla, y por primera vez, vi un destello de algo más allá del arrepentimiento en sus ojos, vergüenza. Dije, la novia está enamorada de su exnovio y la boda se canceló. Parecía la forma más eficiente de evitar confusiones. Su rostro se arrugó. No tenías que decirles eso. Me estás humillando. Una sonrisa fría tocó mis labios. No, Carla, tú te humillaste a ti misma. Yo solo estoy manejando la logística. Volví a entrar a la oficina. La siguiente llamada fue a un agente inmobiliario que conocía profesionalmente. Puse la casa en venta tal como estaba, amueblada. Quería que se vendiera rápido. Luego llamé a una empresa de unidades de almacenamiento y reservé una para mis artículos personales, los libros, las herramientas, las cosas que eran mías antes de ella. Trabajé hasta que el cielo fuera de mi ventana cambió de azul a negro. Cuando salí, la casa estaba en silencio. Carla se había ido, probablemente a casa de una amiga o donde Javier. No importaba. Me paré en la sala de estar, la escena de la destrucción de anoche. Las tarjetas de ubicación todavía estaban sobre la mesa. Tomé una, señor y señora Hernández. No la aplasté. Simplemente la dejé caer en el contenedor de reciclaje. Ahora era solo papel. El duelo estaba allí, un océano vasto y oscuro esperando bajo el hielo sobre el que yo estaba parado, pero no lo dejaría pasar. Todavía no. Por ahora, solo existía la siguiente tarea, la siguiente llamada, la siguiente caja para empacar. Estaba desapareciendo, pieza por pieza, de una vida que ya me había borrado. Me mudé a un departamento temporal la semana siguiente. El silencio allí era diferente. Era mío, no contaminado por su fantasma.
El duelo finalmente rompió el hielo y, durante unos días, lo permití. Me senté en la oscuridad. No me afeité. Comí comida para llevar. Me permití sentir todo el peso aplastante de la traición. Y luego, cuando terminé, me levanté, me duché y volví al trabajo. La venta de la casa procedió a un ritmo brutal. Le puse un precio para vender, y lo hizo, en menos de 10 días. La ganancia, después de pagar la hipoteca, se dividió por la mitad. Transferí su mitad sin ninguna nota. Era el último vínculo financiero entre nosotros. Mi firma tenía oficinas en todo el país. Solicité una transferencia a la sucursal de Monterrey, una ciudad que siempre había amado pero que Carla había considerado demasiado tosca. Aceptaron. Usé lo que quedaba de mi fondo para la luna de miel para el depósito de un loft moderno con vista a las montañas. Bloqueé el número de Carla. Eliminé mis cuentas de redes sociales y creé otras nuevas y privadas. Yo era un fantasma y estaba construyendo una nueva guarida a 2000 kilómetros de distancia. La información sobre su caída no provino de ella. Llegó a cuentagotas de una sola amiga mutua llena de culpa, Sofía, a quien había olvidado bloquear. Sofía, 3 semanas después de que me mudé. Hola, Luis. Acabo de enterarme de que te mudaste. Espero que estés bien. Es un desastre aquí. Carla y Javier duraron alrededor de un mes. Leí el mensaje de texto. No sentí nada. No respondí. Sofía, una semana después, Javier le dijo que no estaba hecho para la monogamia. Dijo que todo el drama de robar una novia era la parte emocionante. Ahora que era real, estaba aburrido. Ya está saliendo con otra persona. Una parte de mí, el viejo arquitecto, apreció la ironía. Los cimientos por los que ella me había dejado no solo eran inestables, eran inexistentes. Él era un hombre que prosperaba con el plano de una aventura, no con la construcción de una vida. Sofía, un mes después, Carla está hecha un desastre. Tuvo que mudarse de nuevo con su mamá. Mucha gente está enojada con ella. Perdió un montón de dinero en las cosas de la boda que no cancelaste. Finalmente escribí una respuesta. Yo, Sofía, aprecio que pienses en mí, pero lo que sucede en la vida de Carla ya no es de mi interés. Por favor, no me actualices de nuevo. Espero que estés bien. Bloqueé su número. La tubería estaba cerrada. El karma era perfecto y era enteramente de su propia creación. Ella había sido descartada tal como me había descartado a mí. La pasión y la intensidad que anhelaba la habían reducido a cenizas. La vida cómoda y estable que había despreciado era exactamente lo que ahora necesitaba desesperadamente. Su reputación estaba hecha jirones, sus finanzas eran un desastre y vivía en su dormitorio de la infancia, rodeada de los fantasmas de sus propias decisiones terribles. Me paré en el balcón de mi loft en Monterrey, respirando el aire fresco y ligero. La Sierra Madre era una silueta púrpura contra una puesta de sol naranja ardiente. Abajo, las luces de la ciudad comenzaban a centellear, cada una posibilidad que no había tenido antes. No sentí satisfacción, ningún triunfal, te lo dije. El sentimiento era más profundo que eso. Era una indiferencia completa y total. Su sufrimiento no era mi victoria. Mi victoria era esta vista. Esta paz. Esta nueva vida construida sobre el terreno sólido de mi propio valor, un terreno que ella había demostrado no ser digna de compartir. El caos era suyo. El silencio era mío. Y yo prefería el silencio. El silencio en mi nueva vida era un bálsamo. Lo llené con los sonidos de una ciudad que estaba aprendiendo a amar, el lamento distante de un tren, el zumbido del tráfico del centro, el viento silbando a través de los pasos de montaña. Construí una nueva rutina. Me uní a un gimnasio de escalada en roca. Comencé a salir casualmente con una mujer de mi edificio que era inteligente, divertida y no tenía conexión con los escombros que había dejado atrás. Mi paz fue puntuada por las distantes y ahogadas explosiones del desmoronamiento de Carla. Mi nuevo número era una fortaleza, pero ella encontró grietas en los muros que yo había construido. Comenzó 6 meses después de que me fui. Número desconocido, 10:14 de la noche,
Hola, soy Carla. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero vi una foto de la Sierra Madre en el Facebook de tu mamá y me hizo pensar en ese viaje del que hablamos de hacer. Espero que estés bien. Miré fijamente el mensaje de texto, la audacia del mismo, el tono casual y nostálgico, como si fuera una vieja amiga del campamento reportándose. Ella estaba probando las aguas, viendo si el puente todavía estaba allí. Eliminé el mensaje y bloqueé el número. No había puente. Había un cañón y yo estaba del otro lado. 2 semanas después, mi teléfono vibró con un correo de voz de otro número nuevo. En contra de mi mejor juicio, lo reproduje. Su voz estaba espesa por las lágrimas, una tristeza dramática y teatral. Luis, soy yo. Dios, ni siquiera sé qué decir. Javier. Él es. Él fue un monstruo. Tenías razón en todo. Me usó y luego él. Simplemente se fue. He perdido todo. Nuestros amigos, la casa, mi futuro. Estoy tan sola. Sigo pensando en nuestra cocina y en la forma en que solías hacerme café por la mañana. Fui una idiota. Una idiota asustada y estúpida. Arruiné lo mejor que me ha pasado. Por favor, ¿puedes simplemente devolverme la llamada? Necesito escuchar tu voz. Sentí una lástima clínica y distante, del tipo que podrías sentir por un personaje en una película deprimente. Ella no se estaba disculpando por lastimarme, estaba lamentando las consecuencias que enfrentaba. Extrañaba el café que yo hacía, la estabilidad que yo proporcionaba, la vida que yo curaba. No me extrañaba a mí. Eliminé el correo de voz. El siguiente asalto llegó a través de un mono volador. Mi teléfono sonó y la pantalla mostró un nombre que no había visto en un año, Carmen, la mamá de Carla. Casi no contesto, pero una curiosidad fría me ganó. Luis, soy Carmen. Su tono era el mismo de siempre, agudo, imperioso, asumiendo cumplimiento. Soy Luis, Carmen. ¿Y a qué debo el placer? Ella ignoró la corrección. Necesitamos hablar de Carla. Ella está muy mal. Ese animal por el que te dejó la ha destruido. No está comiendo. No está durmiendo. Es una sombra de sí misma. Lamento escuchar eso, dije, mi voz plana y desprovista de cualquier pena real. ¿No vas a hacer algo al respecto? Exigió ella, alzando la voz. La amabas una vez. Un hombre de verdad mostraría algo de compasión. Ella cometió un error. La gente comete errores, Luis. ¿Ya no te importa ella en absoluto? Este fue el momento crucial. La trampa estaba puesta. Estar de acuerdo, y sería arrastrado de vuelta al drama. Enojarme, y estaría demostrando que todavía me importaba. Elegí una tercera opción, la verdad. Carmen, dije, mi voz tranquila y mesurada, Carla no cometió un error. Ella tomó una decisión consciente y sostenida de traicionarme 2 semanas antes de nuestra boda. La persona que estás describiendo, la que no está comiendo ni durmiendo, está lidiando con las consecuencias directas de esa decisión. Su bienestar ya no es de mi incumbencia. No lo ha sido durante mucho tiempo. Espero que reciba la ayuda que necesita, pero no será de mi parte. Adiós. Colgué ante sus protestas balbuceantes. Eso, yo sabía, sería la gota que colmó el vaso para Carla. La lógica tranquila e inexpugnable era un arma contra la que ella no podía luchar. Le negaba la explosión emocional que necesitaba para sentirse validada. Tomó menos de 24 horas para que la máscara se deslizara por completo. Un mensaje de texto final resplandeció en mi pantalla desde un tercer número. Número desconocido, 11:47 de la noche, eres un bastardo frío y desalmado. Nunca me amaste realmente o hubieras luchado por mí. Simplemente te rendiste y huiste. Eres un cobarde. Me alegro de no haberme casado contigo. Ahí estaba. Los verdaderos colores, ardiendo con fuego amargo e hipócrita. Ella había reescrito la historia por completo. En su mente,
Yo era el villano por no rogarle que se quedara después de que me dijo que amaba a otro hombre. Yo era el cobarde por no luchar por una relación que ella ya había torpedeado. No bloqueé el número. Simplemente eliminé el mensaje. Ella finalmente había mostrado la última carta en su mano, y era un comodín. No le quedaba poder. Un año después del día en que firmé los papeles de transferencia iniciales, mi nueva empresa me envió de regreso a mi antigua ciudad para una presentación importante con un cliente. Era mi primera vez de regreso. La ciudad se sentía más pequeña, como un traje que ya no me quedaba. La presentación fue un éxito. Mientras empacaba mi computadora portátil, mi teléfono vibró. Era mi abogado. El papeleo final de la venta de la casa, algún documento fiscal que se nos había pasado, estaba listo para mi firma. Podía firmarlo electrónicamente o podía pasar por su oficina, que estaba a solo unas cuadras de distancia, antes de mi vuelo. Decidí pasar. Quería cortar hasta el último hilo. Mientras salía del elegante rascacielos, con el documento en la mano, sentí una sensación de cierre profundo. El capítulo estaba oficial y legalmente terminado. Decidí tomar un último café del lugar al que Carla y yo solíamos ir los domingos, no por nostalgia, sino como una especie de exorcismo. Estaba parado en el mostrador esperando mi pedido cuando sentí una presencia detrás de mí. Un aroma familiar a coco y vainilla, ahora agriado por una nota de cigarrillos rancios. Luis. Me di la vuelta. Era Carla. Se veía desgastada. Su ropa era moderna pero barata, una imitación de moda rápida de su antiguo estilo. Sus ojos tenían una mirada frenética y hambrienta, y había nuevas líneas finas alrededor de su boca. La mujer vibrante a la que le propuse matrimonio se había ido, reemplazada por alguien más duro, más desesperado. Carla, dije, mi voz neutral, como si reconociera a un conocido. Yo. No puedo creer que seas tú. Aferró la correa de su bolso como si fuera un salvavidas. Mi mamá dijo que estabas en la ciudad por trabajo. Esperaba encontrarte. Dudaba que eso fuera una coincidencia. Bueno, aquí estamos. ¿Podemos hablar? Solo por un minuto, por favor. La súplica en su voz era cruda. Miré mi reloj. Mi vuelo no era hasta dentro de 3 horas. No sentí ansiedad, ni ira, solo un deseo cansado de completar esta última pieza del asunto. Está bien. 5 minutos. Tomamos una mesa pequeña en la esquina. Ella aferró su café con leche con ambas manos como para calentarse. ¿Te ves bien?, dijo, sus ojos escaneándome. Yo llevaba un traje bien hecho a la medida. Estaba bronceado por las caminatas de fin de semana y mi postura ya no era la de un hombre cargando el peso de una relación fallida. Me veía como lo que era, exitoso y en paz. Gracias, dije. ¿Querías hablar? La presa se rompió. Fue un monólogo ensayado lleno de la autocompasión que había escuchado en su correo de voz. Mi vida es un desastre, Luis. Un completo desastre. Perdí mi trabajo. Estoy sirviendo mesas. Javier era un estafador. Llevó al límite mis tarjetas de crédito antes de irse. Estoy viviendo con mi mamá y es humillante. A veces veo a nuestros amigos y me miran con tanta lástima. Ella me miró, sus ojos suplicando. Perdí todo. Mi trabajo, mis amigos, mi hogar. Tú. Tú eras mi vida real. Fui una idiota. Una idiota asustada y estúpida. ¿Podemos empezar de nuevo, no? Podemos recuperar lo que teníamos. Tomé un sorbo lento de mi café negro. Dejé que sus palabras colgaran en el aire. Dejé que ella viera que no tenían ningún efecto en mí. Carla, dije, mi voz tranquila y firme, como un maestro explicando un concepto simple a un estudiante lento. Lo que teníamos es un recuerdo, y no uno particularmente bueno. Verás, no solo rompiste mi corazón 2 semanas antes de nuestra boda. Me mostraste que la mujer que amaba era una ficción. La verdadera tú era capaz de una crueldad y un egoísmo que no podría haber imaginado. Ella abrió la boca para protestar, pero levanté una mano,
no con dureza, sino con una finalidad definitiva. Y por eso, continué, en realidad estoy agradecido. Me obligó a construir una vida que realmente amo. Una vida que no está construida sobre los cimientos inestables de los caprichos de otra persona. No te odio. No te deseo el bien. Pero tampoco pienso en ti. Eres un expediente cerrado. Una lección aprendida. Lágrimas de frustración ahora, no de tristeza, brotaron en sus ojos. ¿Así que eso es todo? Después de todo, simplemente vas a ser ¿Este robot frío e insensible? Casi sonreí. No, siento mucho. Siento el sol en mi cara cuando hago caminatas. Siento la satisfacción de un proyecto bien construido. Siento emoción por mi futuro. Simplemente he elegido dejar de sentir algo por ti. Fue una elección que mejoró mi vida inmensamente. Me puse de pie, colgando mi bolso de mano sobre mi hombro. Puse un billete de 200 pesos en la mesa para mi café. Tengo un avión que tomar. Espero que encuentres lo que estás buscando, Carla, pero no será conmigo. Adiós. Me di la vuelta y salí del café, dejándola sentada allí, pequeña y derrotada. No miré hacia atrás. El aire de Monterrey me estaba esperando, y las montañas me llamaban a casa. Ella ya era un fantasma, y yo había dejado de creer en fantasmas hace mucho tiempo.